Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Que el Señor me los bendiga a todos grandemente. Este tema de esta noche es un tema bastante profundo. Como es doctrina, hay que prestar la más atención posible que podamos dar. Entonces, si tienen sus dispositivos o algo que los pueda distraer en este momento, por favor, intenten lo más que puedan concentrarse en esta clase muy importante. La existencia de Dios. La existencia de Dios. Quise basarme específicamente más en ¿es Dios real? Y voy a especificar aún más en este estilo de la clase que quise dar el punto de vista de la ciencia y cómo lo refuta la Biblia. Esta clase tendrá términos de científicos, entonces si son muy complicados, hice lo más posible para simplificarlos, para que todos aquí puedan entender. ¿Es Dios real? Esta tarde había pedido a una joven, Sol, si está, para que dé su respuesta a esta pregunta: ¿es Dios real? Creo que hay muchas cosas en este mundo que no están claras o nos generan dudas. Muchas preguntas sobre todo lo que nos rodea. ¿Habrá vida en otros planetas? ¿Es cierta la teoría del Big Bang? ¿Cuántos universos existen? Son algunas de las preguntas que la mayoría de la población se cuestiona, muchas de las que no hay respuesta científica o filosófica. Ciertamente en la Biblia está escrito que Dios nos reveló lo que Él quiere que nosotros sepamos. Y puede que los que no conocen a Dios se pregunten, ¿quién creó los animales? ¿Quién creó el universo y los planetas? Y la simple respuesta a esto es Dios. Dios creó todo lo que vemos. Dios nos creó a nosotros y a todos los seres vivos que habitan este planeta. Creo que Dios existe porque Él nos dio el don de la vida, porque Él nos ayuda cuando nosotros más lo necesitamos. Él nos escucha cuando nosotros oramos. Es Él el que nos sustenta, el que nos bendice cada día. Es Él el que hace milagros, el que sana al enfermo y el que sustenta al necesitado. Él nos dejó su palabra para que nosotros la obedezcamos y la cumplamos. Y si Dios dijo en su palabra que Él creó todas estas cosas, es porque así es. Amén. También quise llamar a Wilmercito, porque quiero ver la perspectiva de un niño, de cómo respondería esta pregunta: ¿es Dios real? Wilmercito, dale. Sí, porque sin Dios nosotros no existiríamos, ni todas las cosas que vemos hoy. También Dios hizo los milagros, y si Dios no existiera, no existirían los milagros. Amén. Una respuesta sencilla, pero poderosa. Vemos milagros alrededor de nosotros y la vida en sí es un milagro. ¿Es Dios real? Estaremos estudiando esta noche. Estas preguntas en específicas, muchos cristianos a veces no las toman con la seriedad que deberían. ¿Es Dios real? ¿Hay algún poder sobrenatural en control de todo? ¿Ocurrió el Big Bang? ¿De dónde venimos? Muchos cristianos dicen, ¿es Dios real? Responden que sí, pero solo lo dicen por el hecho que son cristianos, sin tener base sólida ni razones o argumentos que expliquen por qué Dios es real. Muchas personas que no creen en Dios están preparados a defender sus propias convicciones
investigan y estudian. Y hermanos, no hay que bajar la guardia. Esta clase va a ser para prepararlos también a cómo responder a estas preguntas. Yo hace unos años conocí a un estudiante, a un compañero en mi salón que es ateo y firmemente creía en estas teorías. Y no solo eso, sino investigaba. Y de verdad hay personas ateas que dicen que no creen en Dios por el simple hecho de quizás no querer ir a la iglesia. Pero también hay ateos que se preparan y que saben argumentar y preguntar acerca de todas estas preguntas grandes. Y cristianos que no están preparados a responder esto, tropiezan en sus respuestas y a veces fallan porque no saben qué decir. Dicen que sí hay Dios, pero no tienen argumentos válidos y no saben refutar a estas personas preparadas. No daremos buenas respuestas a una pregunta difícil si no estamos listos. Y esto va a ser la clase de esta noche, que para prepararnos a estas preguntas grandes. Antes de ir a este primer punto, como ven, Abigail tiene unas preguntas para ustedes que vamos a responder rápidamente en 2 minutos máximo, para no perder tiempo en esta clase. Las preguntas son 3. Primero, ¿alguna vez has cuestionado la existencia de Dios? Nuestra segunda pregunta, tenemos pruebas de ambos lados, ciencia y la Biblia, que argumentan tener la razón. ¿Cuál tiene puntos más abrumadores? Y número 3, ¿ves a tu alrededor pruebas de la existencia de Dios? Por favor, rápidamente, demos nuestras respuestas. A ver, espero que todos estén respondiendo para no perder tiempo. Unos 10 segundos más antes de compartir las respuestas. Veamos cuáles fueron los porcentajes. ¿Alguna vez has cuestionado la existencia de Dios? Bueno, no hay ninguna respuesta aquí cierta o falsa, sino es personal. Y yo personalmente he cuestionado la existencia de Dios. Algunos quizás no experimentan esto, pero el 64% sí ha experimentado esto y han cuestionado la existencia de Dios. Tenemos pruebas de ambos lados, ciencia y la Biblia, que argumentan tener la razón. ¿Cuál tiene puntos más abrumadores? El 7%, creo que una persona, puso ciencia. Y en este punto argumentaremos por qué la Biblia tiene puntos más abrumadores. Entonces el 93% acertó en que la Biblia tiene puntos más abrumadores. Y la última pregunta, ¿ves a tu alrededor pruebas de la existencia de Dios? El 100% respondió que sí. Y hermanos, si no vemos pruebas de la existencia de Dios, tenemos los ojos cerrados. Y aún así podemos ver pruebas de la existencia de Dios
el sol al salir cada mañana es prueba del poder de Dios y que está en control de todo. Estas fueron las preguntas y gracias a todos los que la respondieron. Y ahora veamos este primer punto. La ciencia no tiene todas las respuestas. El año pasado, cuando estábamos a mediados de esta cuarentena, me puse a investigar más sobre la ciencia y de dónde viene todo. Y de verdad, este fue el momento donde yo reafirmé mi creencia sobre que Dios sí existe. ¿Y por qué reafirmé esta creencia? Porque me di cuenta de que la ciencia no responde todas nuestras dudas y no puede. La teoría del Big Bang. Hablemos un poco de esta teoría. Es una de las más reconocidas y aceptadas del mundo en general, no solo en el mundo de la ciencia. Esta es una de las teorías que más personas creen y dicen que ocurrió. A mediados del año 20 del siglo pasado, comenzó a salir esta teoría más y más, después que hablaron y estudiaron la teoría de relatividad de Einstein. Esta teoría no fue hecha por una sola persona, sino muchas mentes, grandes mentes en la ciencia, pusieron y aportaron por qué la teoría del Big Bang ocurrió según ellos. Veamos qué es en sí esta teoría. Hace 13 billones de años, el universo como lo conocemos no existía. Se cree que se formó una gran concentración de energía cósmica, de radiación que vino de una estrella, y al contraerse formó una singularidad, un punto en el tiempo y en el espacio. No explotó, como da a entender el nombre Big Bang. No fue una explosión, como muchos creen, sino más fue una expansión lenta a través de millones de años. Y esto llenó el universo de radiación como la vemos. ¿Qué fallos vemos en esta teoría? Y estos no son fallos que yo mismo he sacado, sino son fallos que la ciencia simplemente no puede responder. Al analizar esta teoría, sale una pregunta. ¿De dónde vino la energía que creó el Big Bang? Se cree que no había nada hasta que una estrella y el polvo cósmico y la energía y la radiación fue lo que creó este proceso. Pero ningún científico en siglos ha podido decir de dónde vino esa energía. Si el Big Bang creó todo, ¿qué creó el Big Bang? Esta es una pregunta que no se puede responder hasta el día de hoy en la perspectiva científica. Pero veamos Hebreos 11:3. Por la fe sabemos que Dios con una orden creó el mundo. Esto significa que el universo no surgió de lo que se ve. Leamos Génesis 1:1 al 5. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces Dios dijo, que haya luz, y hubo luz, y Dios vio que la luz era buena. Luego separó la luz de la oscuridad. Dios llamó la luz día y la oscuridad noche. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el primer día. Vemos ya con estos 5 versículos cuánto creó Dios.
En la escuela nos enseñan sobre el ciclo solar y cómo nuestro planeta gira alrededor del Sol. Todo esto ya lo había creado Dios con una sola palabra, con una sola orden. Creó tan complejo el universo y el mundo. La evolución. ¿Venimos del mono? La respuesta es no. No venimos del mono. La evolución en sí no va solo desde de monos a humanos, sino va mucho más atrás. De una sola célula comenzó a formarse y de esa célula salió un plancton, que es un animal microscópico, y después sale un pescado, y ese pescado creció piernas y comenzó a salir a la tierra, y lentamente sale el mono y el primer animal. Esta teoría de selección natural que plantó Charles Darwin en El origen de la vida es una de las más aceptadas en la ciencia, ya que han encontrado fósiles antecesores en la línea evolutiva, en la línea del Homo, que somos nosotros. Nosotros somos ahorita actualmente los Homo sapiens, que significa hombre sabio. Venimos del Australopithecus, que es hace 3 evoluciones atrás, y han encontrado fósiles y huesos de estos antecesores. Pero, ¿a qué animal nos parecemos más hoy en día? Según la ciencia y nuestro código genético, nuestras células, nuestro ADN, el 90% nos parecemos al chimpancé. Pero también saben, nos parecemos un 90% al puerco. Y nos parecemos un 60% a un guineo. Nuestro código genético se parece el 90% a un ratón, el 80% a una mosca en África. Ya al decir que el 90% en más de un animal nos debe dejar claros que no es posible que vengamos de este animal, ya que nos parecemos mucho más a otros también. Los koalas tienen huellas dactilares que forenses aún no pueden diferenciar de humanos. Y los monos no tienen estas huellas así. Según los científicos, el cerebro de estos primeros humanos no estaba desarrollado. Pero, ¿qué nos dice la Biblia acerca de esto? Génesis 2:19. Entonces el Señor, Dios, formó de la tierra a todos los animales del campo y a todas las aves del cielo. Los llevó al hombre para ver cómo los iba a llamar, y con ese nombre se quedó cada ser viviente. El primer hombre tenía inteligencia, hermanos. Vemos un claro ejemplo de mentes humanas capaces del razonamiento, y estos primeros humanos tenían trabajos como hoy en día. Génesis 4:17 y después el 20 al 22 dice: Caín tuvo relaciones sexuales con su mujer. Ella quedó embarazada y dio a luz a Enoc. Caín estaba construyendo una ciudad y la llamó igual que su hijo. Construyendo. Ya vemos aquí que están creando la arquitectura como la conocemos. El versículo 20. Ada dio a luz a Jabal, que fue el primero en vivir en carpas y criar ganado. Y aquí tenemos viviendas y ganadería. 21. Su hermano se llamaba Jubal, que fue el primero que tocó el arpa y la flauta. La música tan compleja que es, yo que la he estudiado, ya fue creada y ya fue comenzando a formarse como la conocemos.
22. Sila dio a luz a Tubal Caín, que fue el primero en trabajar en el cobre y el hierro. Vean esto, hermanos, qué impresionante. Ya estaba creando forjas y aprendiendo procesos químicos de cómo cambia el metal de piedras a martillos y herramientas sólidas como las conocemos. Esto ya nos está diciendo que somos inteligentes y capaces de discernir, no como la ciencia nos pone, que por millones de años nuestro cerebro era liso, porque uno ve nuestro cerebro hoy en día y tiene arrugas. Y antes se creía que era liso el cerebro y por eso no procesaban como nosotros. Pero ya con esto vemos trabajos y habilidades que tenían los primeros humanos en caminar la tierra. Sun Tzu, un estratega en el siglo V antes de Cristo en China, apareció al monarca, al principal de la dinastía en ese tiempo en China, dando consejos y escribió un libro que hasta hoy en día es usado no tanto como en estrategias militares, sino en la economía y en negocios. El arte de la guerra de Sun Tzu. Dijo, si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no temas el resultado de 100 batallas. Si te conoces a ti mismo, pero no conoces al enemigo, por cada batalla ganada, perderás otra. Yo siempre he sido amante de la ciencia, especialmente ciencia mucho más avanzada de lo que yo estudio. Biología molecular, que en la evolución, física cuántica, al estudiar procesos en el espacio y en el universo. Y cuanto más estudiaba, tuve mis creencias como cristiano confirmadas. Porque cuanto más veía de cómo es el universo, de dónde vino, pensé, la Biblia sí nos da respuestas sólidas que la ciencia no puede responder. La ciencia es hermosa, hermanos, es útil en todo, pero como dice esta frase, si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, ganarás toda batalla. Por ende, comencé a utilizar la ciencia como una herramienta para argumentar el por qué la Biblia tiene razón. Y esto es uno de los puntos principales que quiero dar y ustedes entiendan en esta clase, que todo esto se puede ser usado en contra y aprender a refutar y saber por qué Dios existe y por qué la ciencia no nos da todas las respuestas que queremos. Veamos a nuestro segundo punto. El mundo y el ser humano son tan complejos para ser una casualidad. Las estadísticas, si uno busca de cuáles eran las posibilidades del Big Bang, era 1 en 200 millones. Y si uno busca a fondo más estadísticas, la estadística dice en que tú hayas existido es números que no podemos ni decir porque no podemos cuantificar esta cantidad tan grande. Y que todo esto sea una casualidad de una sola explosión, de un chance en uno de 1 en 250 millones, no es posible. La ley de Benford. La ley de Benford es una estadística. Como ven en esta imagen, es una gráfica. En un grupo de números aleatorios, siempre habrá un 30% que corresponde al número 1 y un 5% al número 9. Esta ley es usada en casi todo, hermanos, para verificar autenticidad en números. Si un país da estadísticas del COVID, de cuántos enfermos hay, cuántos infectados y muertos, la ley de Benford
tiene razón el 90% de las veces. La mayoría de estos números comenzarán con el número 1, el 30%, y va bajando, como ven esta gráfica, en una curva perfecta. Todo es proporcional y es perfecto como lo da esta ley y explica todo. Así, los gobiernos usan para ver números estadísticas falsas y impuestos que son falsos. Si uno no está cumpliendo con sus impuestos y da números que no son los de verdad, se le aplica la ley de Benford. Y si no sale esta gráfica perfecta, no es cierto. ¿Y a qué voy con esto? En un estudio se agarraron 15 volcanes en Costa Rica y se vio su altura y se les aplicó la ley de Benford. Y tuvo razón todas las veces que lo calcularon y siempre estuvo esta gráfica perfecta. Si contamos nuestras células en nuestro cuerpo, siempre se les podrá aplicar la ley de Benford. Si vemos las edades en un estadio de fútbol, se les aplicará la ley de Benford. Entonces, ¿ustedes creen que esta posibilidad, esta estadística de 1 en 250 millones ocurrió y creó toda esta perfección como la vemos hoy en día? No solo en matemáticas, sino en nuestra vida cotidiana, en cosas tan sencillas como contar las edades de personas. Esto no pudo haber sido una casualidad. El cuerpo humano es extremadamente complejo. Ya hay muchos factores en el momento de que uno se corta. ¿Cuánto sangras? ¿Cuánto te duele? ¿Cuán rápido se cura? ¿Cuán poquito sangras? Esta selección natural o evolución nos dice que una sola célula creó todo. Pero, ¿por qué hay tanta variedad en el mundo? Es imposible que haya venido de una sola célula, si no haya sido por la sabiduría de un creador supremo. Salmo 139, 3 al 16 dice: Tú hiciste todo mi ser, tanto mis sentimientos como mi cuerpo, desde que me hiciste tomar forma en el vientre de mi madre. Te agradezco porque me hiciste de una manera maravillosa. Sé muy bien que tus obras son maravillosas. Tú sabes todo de mí. Tú viste mis huesos crecer mientras mi cuerpo se formaba en el vientre de mi madre. Tú viste formarse cada parte de mi cuerpo. Todo ya estaba escrito en tu libro. Fueron formados a su tiempo debido, sin faltar una sola de ellas. Los científicos a veces pueden describir la evolución y el origen del ser humano como accidentes. ¿Ustedes de verdad creen que tantos animales, tanta perfección, que no podemos aún entender todo nuestro cuerpo, ni menos nuestra mente, vino de accidentes? Dios en su infinita sabiduría nos creó perfectos y nos creó a su imagen y semejanza. Dios ha creado todo y todo existe por Él y para Él. A Dios sea el honor por toda la eternidad. Así sea. Romanos 11, versículo 36. ¿Es que no lo sabes? ¿Nunca lo has oído? El Señor es el Dios eterno, el creador de todo el mundo. Nunca se cansa ni se fatiga. Nadie puede entender completamente la sabiduría de Dios. Isaías 40, 28. No podemos venir de nada que sea más grande que nosotros. Y esto nos lleva a nuestro tercer y último punto. Un punto muy profundo, hermanos, por favor, concéntrense en este punto. El punto número 3, ¿qué es nuestra ética de moral interna y de dónde viene? ¿De dónde viene nuestro conocimiento del bien
y el mal. C.S. Lewis, quizás lo reconocen de sus libros más famosos, Las Crónicas de Narnia y las películas. C.S. Lewis nació en el 1898 en Irlanda. Estudió en la Universidad de Oxford y fue criado cristiano. Pero a los 15 decidió volverse al ateísmo porque estaba enojado con Dios. Hermanos, si ustedes buscan cosas que él escribió a esa edad, ven el enojo que tuvo, y no por la injusticia de que algo le hayan pasado, de que haya perdido su familia. No, él se enoja porque fue creado. Él se queja a Dios y cita a un filósofo, Lucratis, donde dice que si el mundo fue creado con tantas faltas, con tanta maldad, Dios no es bueno y Dios no es poderoso. Y él tenía un grupo dado al ateísmo en la Universidad de Oxford, donde estudiaban y refutaban la Biblia. Pensaba tan joven estas cosas y así siguió su vida hasta que muchos años después, su amigo J.R.R. Tolkien, que fue un gran escritor también de los libros de El Señor de los Anillos, lo convenció a unirse a la iglesia y después se volvió uno de los apologistas más revolucionantes del siglo XX, escribiendo un libro muy interesante llamado Cristianismo y nada más, o mero cristianismo, si lo traduce literalmente desde el inglés. Plantea unas teorías muy interesantes, y especialmente esta que vamos a estudiar, que es la moralidad prueba la existencia de Dios. Si alguien te presta dinero, te prestan $5, es sentido común tener que devolvérselo. O si alguien te abre la puerta al entrar a un restaurante, es sentido común, si ves a esa persona de nuevo, abrirle la puerta. Pero, ¿qué pasa si a mí me abren la puerta y yo decido no decir gracias? O me prestan dinero y decido no se lo voy a devolver. La otra persona se va a enojar y se va a quejar diciendo, me prometiste dar el dinero de vuelta, o me prometiste esto o lo otro. Pero, ¿por qué es sentido común o estándar moral el decir que yo tengo que devolverte ese dinero? Es porque es correcto, ¿no? Pero ¿qué es correcto? ¿Qué es correcto y qué está mal? ¿Quién puso en nuestra cabeza el sentido de lo correcto y lo incorrecto? ¿De dónde surge la base del estándar moral y ética como la conocemos? Ciertamente los animales no tienen ética ni moral. Sigmund Freud fue una persona de verdad loca, porque él plantó que somos animales y los animales se basan por instintos. Los animales no saben qué es bien y qué es mal, no tienen conciencia, porque nada es bueno o malo, todo lo hacen para sobrevivir. Un animal no mata por crueldad, un animal mata por comida. Y Freud tiene razón en esto de animales, pero hermanos, no somos animales. Y él nos compara a que nos basamos en instintos. Nuestra mente tiene este estándar de qué es bueno y qué es malo. Nacemos con esto. Sabemos qué es bueno y qué es malo. No se le tiene que decir a un niño que no robes, porque él en su mente va a saber que eso no es bueno. ¿Y quién nos puso estos estándares de moral? Ciertamente no fueron los animales de los que dicen que evolucionamos, porque ellos no tienen estándar, no tienen ética ni moral. Entonces, al plantear que la moral y qué es lo correcto está en nuestra mente, también nos dice que hubo alguien
que nos puso eso en la mente. Y esto es la moralidad, prueba la existencia de Dios. Porque si hay una ley moral, hay un dador de esa ley. Y ese es nuestro creador, Dios. Los que no son judíos no conocen la ley, pero cuando ellos por instinto hacen lo que ordena la ley, aún sin conocerla, entonces ellos son su propia ley. Demuestran que en su mente está escrito lo que está bien y mal, y lo que está mal, así como dice la ley, y su conciencia les sirve de testigo. Sus razonamientos los condenan o los defienden, porque cuando hacen lo malo, tienen remordimiento. Y cuando hacen el bien, saben que hacen bien y no se sienten culpables. Todo esto sucederá el día en que Dios juzgue todos los secretos de la gente conforme dice la buena noticia de salvación que les anuncio, que Dios va a juzgar a la gente por medio de Jesucristo. Romanos 2, 14 al 16. C.S. Lewis también nos planta que todo viene de algo más grande, como acaba de mencionar. Por ejemplo, una manzana viene de un árbol de manzana. Bebés vienen de adultos. Trenes, edificios y arquitectura vienen de nuestra mente. Y nuestra mente viene de Dios. Los animales no tienen capacidad de discernir, que es nuestra principal diferencia, hermanos. Cuando uno le pregunta cuál es la diferencia entre humanos y animales, es que humanos saben discernir, porque fuimos dado eso por Dios, es una bendición. Sabemos discernir el bien y el mal, y tenemos este estándar de conducta moral adentro de nosotros. Entonces, si estos animales no tienen esto, no son más grandes que nosotros, ni son semejantes. Y si todo viene de algo más grande, ¿cómo es que venimos de animales inferiores a nosotros? La evolución no tiene sentido, hermanos, porque no es probado por fósiles o huesos, es probado por aquí, adentro de nosotros. Nuestra conducta, por eso es probado falso la evolución, porque no somos como animales. Venimos de algo más grande, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Él nos hizo del polvo, Él hizo a Adán del polvo, lo formó y sopló aliento de vida. Y a Eva la hizo de la costilla de Adán. Todo esto es perfecto con su infinita sabiduría. Para concluir, al estudiar teología y al estudiar la Biblia profundamente y sus doctrinas, nos dice y nos da a entender que la Biblia no está escrita para probar si Dios existe o no. Léase la Biblia y dígale si la Biblia prueba que Dios es real o no directamente. No hay versículos que digan Dios es real por esta razón, sino establece un hecho que Dios es real. La maravillosa palabra de Dios nos da todo lo que necesitamos saber para probar la existencia de nuestro Creador. Dios se ha revelado a sí mismo al hombre. No es el hombre el que ha encontrado a Dios, porque si fuera por nosotros, no lo buscaríamos. La Biblia dice, no hay quien busque a Dios. Dios se ha revelado de tres maneras: a través de la creación, a través de la Biblia y a través de Jesucristo. Él es la revelación completa y final de Dios. Hermanos, yo tuve un momento el año pasado donde de verdad estaba luchando sobre si creía en la ciencia o no. Pero gracias a Dios, Él me dio la sabiduría para discernir y saber que venimos
de algo más grande que animales o de una explosión, de una expansión que fue una casualidad nada más, una serie de accidentes y eventos que crearon todo lo que conocemos. Venimos de la orden que da Dios. Dice las palabras y es así, y es hecho. Esto va con que si confías en la palabra de Dios. Si confías en la palabra de Dios, no hay lugar de duda, porque el primer versículo de la Biblia es que Dios creó. Dios creó y nos mantiene. Nos mantiene, hermanos. Nos protege. Estos accidentes no nos cuidan, pero Dios sí. Y los milagros continuos de cada día. Hermanos, confíen en la palabra de Dios y estudien. Estad pendientes y velad. Satanás es un león. Anda rondando, buscando al que está débil. Otro consejo que da Sun Tzu es: no ataques al fuerte, ataca al débil para ganar. Y eso es lo que hace Satanás. Satanás perdió y él está para llevarse con él a todos los que él pueda. Y no hay que tropezar, hermanos. Hay que estar firmes y saber cómo responder a estas preguntas que nos van a hacer el mundo. Porque en algún momento de nuestras vidas seremos enfrentados por personas preparadas, por personas más inteligentes que nosotros. Pero debemos estar claros de por qué Dios es real. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor los bendiga a todos grandemente.